Sale la injusticia en una carta de un mundial, como fue este mundial de Qatar. O sea, es muy claro acá, las cartas que salen. Acá hubo algo pactado entre dos personas importantes de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Clesania. Y esto es Sangre, Brujería y Corrupción en el Mundial Qatar 2022. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania, activa la campana de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video automáticamente tú lo puedas visualizar. Bien, hay muchos misterios que quedaron sin resolver del Mundial Qatar 2022, muchas cosas nunca antes vistas, ¿no? Como el fallecimiento de esos 3 periodistas, también partidos que creo que algunos no quedaron conformes con los resultados. Cosas muy extrañas que pasaron en este mundial. Voy a comenzar primero con lo que respecta a los partidos arreglados que hubieron en este mundial Qatar 2022. Luego voy a preguntarle a mis cartas qué fue lo que pasó con estos 3 periodistas, por qué si fueron asesinados o solo fueron rumores. Y también voy a preguntar sobre el futuro de Lionel Messi y por qué le pusieron esa capa negra, qué es lo que significa. Pero primero vamos con lo de los partidos arreglados. Yo sé que muchos no han estado conformes con el partido. Primero el de España, luego cuando jugó Brasil, muy raro todo este manejo, luego que Marruecos fue ascendiendo y nadie lo veía venir. Fue una sorpresa total. Vamos a ver si fue realmente, si hubo un arreglo acá para favorecer a otro equipo y así llevar a uno. Y algo que nadie casi se percató, ni yo incluso, fue que en el intro, en la introducción, en el video de introducción del mundial que nos pusieron a todos, nos dejó totalmente atónitos a todo el mundo. Cuando ya estaba terminando el mundial ahí, recién se percataron todos de que la bandera de Argentina estaba primero y luego seguía la de Francia y como que había un orden, ¿no? De lo que ya iba a venir, ¿no? Es demasiado extraño. Vamos a ver si hubo acá arreglo de partidos. ¿Qué pasó aquí en el Mundial Qatar 2022? Si hubo un arreglo. Es un mundial que nos tomó por sorpresa, sí, a todos. Incluso hubo mucha, pero mucha brujería. Yo me he percatado de eso. Y no solo los países de quienes ya sabemos, sino de otros países también. Y yo lo dije en videos de TikTok, no solo Senegal, que había hecho brujería, o Australia, sino que hay otros países también, países europeos, países asiáticos, varios países recurren a la brujería en este caso para ganar un mundial, ¿no? Veamos qué nos dice las cartas. Lo que me va diciendo acá es que hubo un movimiento, un seguimiento para ir colocando, porque me sale la carta de la magia, en la base, un seguimiento para ir controlando a cada equipo, ¿no? Pero acá me sale como que alguien estuvo detrás dirigiendo qué equipo ganaba, qué equipo perdía, qué equipo continuaba. Es que acá hay alguien en la base, alguien de mucho poder, ¿no? Mira, es que es demasiado claro y me sigue saliendo acá. Esta es Argentina. Aquí en esta carta veo Argentina con el 6 de espadas inverso. Argentina no fue quien debió ganar en este mundial. Había otro país que era merecedor de la Copa de Qatar 2022. Pero, y me sale la carta del Rey de Copas inverso. ¿Qué significa?
una clara corrupción en el mundial. Como que pusieron un freno para evitar que gane otros países favoritos como está España, Brasil, Alemania, muchos de los países favoritos que sí siempre ganan o siempre están en los primeros lugares, ¿no? Sí, mira, es que claro, acá hay alguien viendo a lo lejos cómo está yendo o cómo estaba yendo estos partidos. Y acá pues veo muchos jugadores desconcertados, ¿no? Viendo por qué el otro país ha ganado y nosotros poniendo nuestro esfuerzo, ¿no? La carta de la luna inverso. Acá hay algo muy oscuro con respecto a los partidos. Mira, acá sale esta carta, que acá hubo un arreglo de partidos. Sí, mira, esos cuerpos humanos de, de las personas que construyeron ese estadio sirvieron de sacrificio. Acá me indica con esta carta. Por eso la energía estaba muy cargada en los partidos. Quienes son muy sensibles han sentido una energía algo rara al ver los partidos. Sí, mira, acá veo claramente que países que no debieron continuar, pues los hicieron continuar. No había un buen manejo, ¿no? No había un buen árbitro, no había un buen VAR, cosas injustas. Acá veo mucho dinero. No estoy diciendo que Argentina ha pagado para ganar, sino que como que aquí los árabes tenían a sus favoritos, habían ya hecho como un guión de película para ver quién gana. Mira, sueños destruidos de algunos países, las esperanzas desquebrajadas. Nuevamente esta carta y sale en línea, eso es lo peor. Mucha corrupción, mucha, pero mucha corrupción. Aquí me indica, y ya lo estoy viendo, que aquí silenciaron a esas tres personas, esos periodistas, creo que eran. Sí, acá hubo algo para silenciarlos. Me sale la injusticia en una carta de un mundial, como fue este mundial de Qatar. O sea, es muy claro acá las cartas que salen. Acá hubo algo pactado entre dos personas importantes de allá del país donde se jugó este mundial. O puede ser, claro, la persona de la FIFA, ya sabemos, y la persona más importante de este país. Termina con esta carta. Con esta carta del 5 de copas inverso, y no me extrañaría, veo que varios jugadores que han jugado en estos estadios, si no se han enfermado después del mundial, van a enfermarse luego de unos años, sí, porque siento la energía muy cargada aquí. Van a tener lesiones, varios de los jugadores que han estado ahí. Incluso con esta carta estoy presintiendo que muy pronto uno de estos jugadores que ha estado en el mundial va a fallecer, va a tener un trágico fallecimiento, ¿no? Sí, es lo que claramente veo acá. Ese estadio estaba cargado de mucha energía negativa. Mira la carta de la magia, el mago. Es una buena carta de que al comienzo sí se jugó como se debía jugar, pero luego ahí había algo pactado acá. A partir de la mitad del mundial, más o menos es lo que logro visualizar. Sí, hubo un pacto. Ya está un pacto con Satán. Es lo que veo acá con las cartas, que esos cuerpos de las personas que construyeron han servido como de sacrificio. Vamos a ver qué nos dice mis cartas con respecto a la muerte de estos tres periodistas. Si fueron rumores o es una verdad que no ha salido a la luz aún acerca de sus muertes. Vamos a ver qué nos dicen mis cartas. Yo me acuerdo que cuando leí en en abril del 2022, yo no veía ganando Argentina. Incluso, es más, yo lo veía
como que llegaba hasta cuartos de final nada más. Por eso yo me extrañé y dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué Brasil? Luego España, no, perdón, al revés. España, luego Brasil, anteriormente Alemania había sido eliminado también, pero sí son países que juegan bien. Incluso ustedes vieron que España comenzó muy bien y estaban jugando muy bien. Por eso, mira, la carta del loco inverso. Acá hubieron bloqueos. A estas personas las silenciaron. Esa es la carta que me queda en la base. Mira, sí, algunos les incitaron a suicidarse. Fueron tres, no creo que a uno de ellos. Pero acá veo como que, mira, queda como que en la base queda la carta del control, como que fue una muerte provocada. No fue así nomás. Mira, creo que sí los han silenciado. Vamos a desarrollar ahora aquí qué es lo que pasó. Mira, la primera carta, y estoy hablando de muertes de estas tres personas que eran conocidas, eran periodistas. Mira, la carta de la luna inversa. Aquí estas personas estaban siendo como que acosadas, instigadas por un grupo. Veo acá mentiras, engaños. Ellos estaban con temor. Eran tres personas, ¿no? Claro. Aquí nada sucedió de casualidad ni que ellos decidieron acabar con su vida. Así nomás. Me sale la carta del paje de copas inverso. Aquí hubo algo provocado. Algo que los llevó a acabar con su vida o pues incluso los mataron, ¿no? Pero veo acá mucha agua. Incluso en uno de ellos veo como que tomó algo y ocasionó su muerte. Ujú. Mira, así estaban los periodistas. Estaban con pánico, con temor a que sus vidas estaban peligrando y nadie pudo hacer nada. Mira, acá veo violencia. A uno de ellos sí lo mataron con mucha violencia, pero de eso no se dice nada. ¿Qué van a decir los medios? Acabo de eso. Mira, mucho dinero, dice, para silenciarlos. Incluso hay testigos, pero no van a hablar porque han cobrado. Con esta carta veo que ellos no están descansando en paz. Con la carta del 3 de espadas, perdón, del 3 de bastos. Ellos siguen esperando justicia porque hay algo que va a salir a la luz muy pronto, pero es con respecto a dinero de la corrupción de la FIFA. Veo acá algo que sale a la luz, pero no acerca de sus muertes, sino con respecto a la corrupción de la FIFA. Se va a hacer sonar en unos meses, probablemente entre 3 a 9 meses. Sí, mira, aquí hay mucho dinero con respecto. Sí, es que esas personas, me sale la carta de la injusticia, nuevamente ustedes están siendo testigos de esta lectura. Partidos arreglados. Ahora, la muerte de estos tres periodistas sale en ambas lecturas la carta de la injusticia. Estos muertos no están descansando en paz. Incluso deambula sus almas cerca de los estadios donde algunos acudieron, ¿no? Mira, hay algo que la gente no quiere ver, ¿no? Hay algo que se oculta aquí. Sí, aquí hubo algo. Sale la carta de la muerte y la carta del paje de oros. Aquí se pagó para silenciar a los testigos de las muertes, porque ha habido testigos. Y mira, estas personas no descansan en paz. Incluso los testigos veo que están escondidos, no van a hablar, no van a hablar. Lo que sí va a salir es la corrupción en la FIFA, del dinero, todo eso, pero no va a salir a la luz lo de las muertes de estas personas. Veo una que murió por envenenamiento, la otra persona murió por hostigamiento, suicidio me parece, y la otra violentamente. Si alguien, si es que estoy visualizando como que una persona gritando, visualizo acá gritos. Sí, eso es lo que veo. Wow, esta carta es terrible. Una de las personas la encontraron así. Wow. La energía de esta lectura fue demasiado fuerte e incluso me hizo llorar.
Bien, ahora continúo. Disculpen que fue la energía tan fuerte de injusticia acá que he visto, una energía muy cargada, que cuando yo siento una energía muy cargada y con mucha injusticia, a veces sí tiendo a llorar un poco, porque siento todo lo que ha pasado. Es una lectura muy fuerte de eso que pasó. Vamos a ver ahora qué va a pasar con Lionel Messi. ¿Por qué le pusieron una capa negra? ¿Por qué eligieron a él como favorito para colocarle esa capa negra? ¿Qué hay detrás de eso? Lionel Messi es un jugador muy querido, muy respetado a nivel mundial. Quiero ver qué es lo que va a venir para el futuro de Messi, de Lionel Messi. ¿Qué viene para Lionel Messi en el futuro? Ay, Dios. No me gusta la primera carta que me queda en la base. Me queda en la base la carta del Caballero de Espadas. Acá veo como que ya que la vida de Messi no es que corra peligro, pero debe de, sí de cuidarse mucho. Ahora vamos a ver por qué. Me sale esa carta en la base. Wow. Acá hay un secreto, ¿ah? Mira, la primera carta que me sale es la del 9 de bastos. La carta del 9 de bastos me indica como que aquí Messi no es que haya recibido esa capa muy feliz, que digamos, como que le tomó por sorpresa, no le estaba quedando claro de que por qué estaba recibiendo esa capa. Acá veo como que alguien decidiendo que Messi sea la persona que lleve esa capa. Hay un fin acá detrás de todo esto. Me sale el as de bastos. Me indica acá que Messi tiene que tener mucho cuidado con lesiones en un futuro. Sí. Estoy viendo que en su carrera sí le va a ir bien. Mira, me sale el 3 de copas, que es celebración y todo eso. Pero acá viene lo importante, lo intrigante. Me sale la carta del 8 de copas. Messi, y esto es algo serio, Messi debe de tener cuidado que uno de del miembro de su familia fallezca. Veo acá un fallecimiento repentino. Sí. Alguien de la familia de Messi va a estar mal de salud, me indica acá. Si no es Messi, porque acá veo que va a tener como que una lesión. La carta de el 3 de... Sí, mira. La carta del 3 de bastos y esta carta encima. Presiento, espero equivocarme. No estoy diciendo que esto va a suceder ahora pronto. Messi debe cuidar mucho a su mujer, a su esposa actual. Veo a su esposa que puede enfermar gravemente. Sí. Veo acá, me sale esta carta generalmente de separación, pero no separación de porque termina su relación, no. Siento una separación física. Y ustedes ya saben a qué me refiero con esto de separación física. Porque acá veo que ambos se aman. Y que sale esta carta y arriba la carta de la salud desquebrajada, la salud totalmente decaída, no me da un buen augurio. Incluso Messi va a tener pérdida de dinero más adelante por esta lesión.
Acá veo a alguien en el poder de cabeza, alguien que pues como que ha dirigido estos partidos, como que siento que a Messi como que ha tenido que recibir esto, aunque no se lo esperaba. Hablo de la capa negra. Veo aquí con esta carta del rey de bastos. Acá hay una situación como que de manipulación. De manipulación. Hay alguien detrás de esto que le obsequió esa capa, le obsequió incluso a Argentina, ¿no? Ganar este mundial. Es que en la lectura me marca mucho carta de mujeres, por eso Messi debe tener mucho cuidado con su esposa, porque presiento acá que ella se puede enfermar o le puede ocurrir algo, porque veo una separación física. Me causa intriga acá que vaya a pasar con él, porque no me sale de que va a estar con su familia súper bien. Acá veo como una situación de miedo, de no me esperaba algo, pero he tenido que aceptar algo en contra de mi voluntad, porque alguien está detrás manipulándome. Pero obviamente no puedo hablarlo porque si no me va a ir mal. No me gusta esta carta, ni esta. Solo espero que Messi sepa cómo cuidarse y cuidar a su familia. Y que tenga mucho cuidado con lo que pueda suceder, ¿no? Sí. Y con esa lesión que veo que va a tener más adelante. Sí, eso es lo que veo en las cartas, lo que me intentan decir. Bien, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo. También estarías apoyando a mi canal, suscribiéndote, dándole clic a la campanita para recibir nuevo contenido. Las próximas semanas subo horóscopos, predicciones mundiales, predicciones de desastres naturales y sismos. Y pues solamente me queda decir que la energía ha estado muy fuerte en este mundial de Qatar y no ha sido un mundial cualquiera, ha sido un mundial muy corrupto. Eso me queda muy claro con las cartas. Y que Messi debe cuidarse y cuidar a su familia.